Leemos en el Via Crucis de San José María, uno de los comentarios a la estación novena siguiente. Y quieres acompañar de cerca, muy de cerca, al Señor. Abre el Santo Evangelio y lee la pasión del Señor. Pero leer solo, no. Vivir. La diferencia es grande. Leer es recordar una cosa que pasó. Vivir es hallarse presente en un acontecimiento que está sucediendo ahora mismo. Ser uno más en aquellas escenas. Entonces, deja que tu corazón se expansione, que se ponga junto al Señor. Y cuando notes que se escapa, que eres cobarde, como los demás, pide perdón por tus cobardías y las mías. Esto es lo que vamos ahora a hacer en este rato de oración, meternos en las escenas de la pasión del Señor. Ojalá y se nos graben a fondo y nos ayuden a vivir más unidos al Señor, no solo en este tiempo cercano ya a la Semana Santa, sino en toda nuestra vida, como una manera de poder identificarnos con Él, porque sabemos que para identificarnos con el Señor necesitamos estar unidos a la cruz. Porque el Señor en la cruz pues nos habla, nos dice cosas. Es aquella anécdota quizá conocida que sucedió en Torre-Ciudad hace ya unos años. Llegaron allá a rezar unas religiosas, unas monjitas. Se ve que debía ser la primera vez que iban. Entraron en la capilla del Santísimo, donde está esa imagen de Cristo todavía vivo, tan fuerte, tan bonita. Y una de ellas dijo, aquí está el Santo Cristo que nos han dicho que habla, porque parece eso, como que está hablando. Aquí está el Santo Cristo que nos han dicho que habla. Y otra dijo, pues a ver qué nos dice. Y se pusieron de rodillas a rezar. Seguramente algo les diría. Como a nosotros también, ahora y siempre que acudamos a estar con Él, nos dirá cosas. Y consideramos, nos dice el Catecismo, que esa muerte violenta no fue fruto del azar, sino que Dios así lo quiso. Podía no haber sido, evidentemente. El otro día comentábamos, ¿podía no haber tenido lugar el pecado original? Pues sí, claro, ¿cómo no? ¿Podían los judíos haber reconocido a Jesús como el Mesías y no haberle respetado, reconocido, repito, como el Mesías anunciado por los profetas, y por supuesto no haberle condenado y llevado a la cruz? Por supuesto que podía haber sido así. Claro que sí. Pertenece al misterio del designio de Dios, esa muerte violenta. Como lo explica San Pedro a los judíos de Jerusalén, cuando en el primer discurso de Pentecostés les decía, fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios. Lo cual no significa que los que le entregaron fueran solamente ejecutores pasivos de un drama escrito de antemano por Dios. No fueron ejecutores pasivos, fueron ejecutores activos.
Pero ahí, recordemos una vez más, ahí estamos también nosotros, no solo Caifás, Anás, Pilato, Judas, ahí estamos también nosotros. Nos dice el propio catecismo, son todos los pecados de todos los hombres, de todos los tiempos, los que han llevado a Cristo al madero de la cruz. Por eso nos tenemos que sentir también nosotros ejecutores activos, no los ejecutores materiales. Dios sabrá la culpa que tengan cada uno de ellos. Aunque el Señor ya desde la cruz dice, Padre, perdónales, no saben lo que hacen. No saben lo que hacen en el sentido más profundo, de que están crucificando al Hijo de Dios. Sí saben, eso sí, tienen que saber, que están crucificando a un inocente, aunque no sepan que es el Hijo de Dios. Pero de todas maneras, esa actitud de nuestro Señor, como disculpando ante su Padre todo lo que pudiera ser disculpado. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Dios nos disculpa también en todo lo que puede, nos disculpa. Su infinito amor, su infinita misericordia, le lleva a fijarse en todo lo positivo que pueda haber en nosotros para contrarrestar lo que pueda haber de negativo. Dice Santa Teresa, no se trata de, en fin, lo hemos dicho muchas veces, ¿no?, de provocar como unos sentimientos un poco, pero tampoco nos podemos quedar como indiferentes. Era tan necio mi corazón que si leyera toda la pasión no llorara ni una lágrima, y esto me causaba pena. Sabéis que Santa Teresa llevaba ya muchos años de carmelita, hasta que un día, no sé si ya con 20 años de vocación, muchos años, ella cuenta aquel pequeño Eceomo que vio un día, seguramente lo había visto otras veces, no sé, es muy probable que lo hubiera visto otras veces. El caso es que el Señor quiso que en aquel momento la contemplación de ese Eceomo le provocara una profunda reacción de amor, de desagravio, de conversión. Y es como el inicio de una vida mucho más intensa de unión con Dios, de vivir más a fondo su vocación, de evitar las distracciones y las cosas un poco mundanas, de visitas y de tantas otras cosas que no parecían muy compatibles con una vida de entrega y de apartamiento del mundo. Volvamos una vez más al cura de Ars, que nos dice, sufrir amando no es sufrir. Huir de la cruz, por el contrario, es querer ser aplastado por ella. La mayor cruz es no tener cruz. Estos santos dicen cosas muy importantes, muy importantes. Nosotros podemos, esa ejaculatoria, con alegría, in letitia, nulla die sine cruce, con alegría, ningún día sin cruz. No nos podemos inventar cruces, no podemos tener mentalidad de víctima, no, pero sí tenemos que saber ver la cruz del Señor en las cosas de cada día, en el trabajo, en el esfuerzo, en el cansancio, en las incomprensiones cuando las haya, en las cosas que nos salen a la primera, en planes que teníamos trazados y luego resulta que son de otra manera, etcétera. La cruz en las cosas de cada día. Ahí nos espera el Señor para unirnos a Él, para corredimir. El Señor nos dice, cuando sea exaltado sobre la cruz, todo lo atraeré hacia mí. Pues nosotros, cuando seamos también unidos a la cruz, santificamos todas las cosas que llevemos entre manos. Si nos alejáramos de la cruz, seríamos aplastados por ella, es decir,
estaría asegurado el fracaso en el orden espiritual. Por muchas cualidades humanas que pudiéramos tener, por muchos medios humanos. ¿Recordáis el atentado de Juan Pablo II, que le pudo costar la vida? El año 81, el 24 de mayo, muy pocos días después de la Virgen de Fátima, aquel terrorista de gran profesionalidad, de gran puntería, que no fallaba. Pero la Virgen de Fátima quiso que el Papa no muriera y, por así decir, desvió la bala de Ali Afgan, que fue muy eficaz, muy grave, sabemos, pero que por unos milímetros no perforó la aorta del Papa a la altura del abdomen. Habría muerto en ese mismo instante, claro, desangrado. Y lo que el Papa comentó cuando ya tuvo la primera intervención, todavía en el hospital, pero en fin, el primer texto que se recoge del Papa en septiembre, octubre de ese mismo año, ¿no?, que no tengo aquí delante, pero que la idea que comentaba el Papa era esta, ¿no?, que consideraba, teniendo en cuenta su misión al frente de la Iglesia como vicario de Cristo, consideraba como un don de Dios, como un regalo de Dios, aquel atentado que le pudo costar la vida, para experimentar de cerca el dolor y unirse a Cristo en la cruz y ofrecerlo por la Iglesia. Es la reacción propia de un santo, como tiene que ser. Y nosotros, pues, con qué facilidad, ¿verdad? Pues nos quejamos a veces. El Papa, en ese documento, una carta sobre el dolor que escribió después, preciosa, el dolor salvífico, se llama, Salvifici Doloris, el Papa escribía: el sufrimiento, más que cualquier otra cosa, es el que abre el camino a la gracia que transforma las almas. El sufrimiento llevado, evidentemente, con sentido sobrenatural, si no, el sufrimiento hunde, lleva a la depresión o a lo mejor hasta el suicidio. Pero eso es rebelarse ante esa dificultad, no ver ahí la mano de Dios. Dios no quiere que suframos, Dios no quiere que el Papa Juan Pablo II sufriera un atentado que le pudo costar la vida. Dios no lo quiere, evidentemente. Pero como nos ha hecho libres y respeta nuestra libertad, interviene en la medida en la que le parece necesario intervenir. Intervino allí, pues, con ese desvío de la bala. No sé si es una religiosa que le tocó un momento, no sé exactamente cómo fue, el caso es que falló. Pero en general Dios, bueno, pues, tanto respetó nuestra libertad que permitió que a su Hijo lo crucificaran. Se cuenta que en un pueblo alemán, después de la Segunda Guerra Mundial, en la iglesia había quedado un Cristo que había sido bombardeado con el templo y había perdido los brazos. Y el sacerdote que atendía aquella iglesia quiso, al menos durante un tiempo, no sé si luego ya lo arreglarían o no, pero en fin, durante un tiempo estuvo el Santo Cristo en la cruz sin brazos. Y el párroco decía que quería que fuera así para que al verlo los feligreses que fueran allá se dieran cuenta que ellos tenían que ser los brazos de Cristo. Bueno, pues puede servir a nosotros, ¿no? Para estar en la cruz, sobre la ignominia de la cruz, lo que significaba morir en la cruz. Un comentario que recoge la Sagrada Biblia, comentarios de la Sagrada Biblia de la Universidad de Navarra,
y nos dice estas cosas. Dice estas cosas. Primero recoge un comentario precioso de, no sé si de San Juan Crisóstomo. Marchaba pues Jesús hacia el lugar donde había de ser crucificado, llevando su cruz. Extraordinario espectáculo. A los ojos de la impiedad, grande irrisión. A los ojos de la piedad, gran misterio. A los ojos de la impiedad, la burla de un rey que lleva por cetro el madero de su suplicio. A los ojos de la piedad, un rey que lleva la cruz para ser en ella clavado. Cruz que había de brillar en la frente de los reyes. En ella había de ser despreciado a los ojos de los impíos, y en ella habían de gloriarse los corazones de los santos. Por eso diría después San Pablo: no quiero gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo algunos pormenores sobre esta forma de muerte en la antigüedad. La crucifixión era una pena reservada a los esclavos y por los delitos más graves. Era la forma de muerte más dolorosa y horrenda que se podía dar. Tenía además un valor ejemplar de castigo público y por eso solía hacerse en un sitio bien visible y dejar allí durante días el cuerpo del ajusticiado. Un testimonio de la infamia de este suplicio son las palabras de Cicerón. Decía este gran sabio: que un ciudadano romano sea atado es un abuso. Atado, un abuso. Que sea golpeado es un delito. Que se le dé muerte es casi un parricidio. ¿Qué diré entonces si es suspendido en la cruz? A hecho tan horrible no se puede dar en modo alguno un apelativo suficientemente adecuado. La muerte, para un crucificado, llegaba tras una agonía dolorosísima, en la que concurrían la pérdida de la sangre, la fiebre producida por las heridas, la sed, la asfixia. A veces los verdugos le aceleraban la muerte quebrándole las piernas o dándole una lanzada, como en el caso del Señor. Así se entienden mejor aquellas palabras con las que San Pablo recordaba a los filipenses la humillación de Cristo en la cruz. Se anonadó a sí mismo, tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La Santa Cruz. Tenemos que ver cómo está presente en nuestra vida, cómo la encontramos en las cosas de cada día, cómo la amamos, cómo nos abrazamos a ella, incluso cómo damos gracias por esas contrariedades que nos cuestan de tipo físico o psicológico o moral, o que queráis. Podríamos ahora, pero no hay tiempo, para ir recorriendo momentos concretos, ¿verdad?, de personajes concretos que aparecen en la pasión y cómo debemos nosotros reaccionar. Judas, Pedro, en fin, Barrabás, bueno, pero no, para tantos pormenores ahora no podemos hacerlo, lo puede hacer cada uno por vuestra cuenta, ¿no? Pero no podemos terminar, no podemos desaprovechar para fijarnos en nuestra Madre la Virgen, claro, en nuestra Madre junto a la cruz. Corredentora con Cristo de modo eminente.
unida a la muerte libremente aceptada de su Hijo. La Virgen no muere al pie de la cruz de un infarto, pues por una gracia singular que su Hijo le concediera, y también, seguramente, porque ella sabía que iba a resucitar. Se lo había dicho su Hijo. Su Hijo se lo había dicho a los apóstoles, aunque no lo creyeran o no cupiera en su cabeza el concepto de que un muerto resucite a sí mismo. Habían visto varias resurrecciones de muertos, la hija de Jairo, Lázaro, pero que un muerto se resucite a sí mismo. Pero María sí creyó a su Hijo, sabía que iba a resucitar al tercer día, y quizá esa seguridad le llenaba de esperanza, aunque no le quitara el dolor de ver que la muerte también era real. Y el sufrimiento terrible también era real. Mucho más de lo que podamos leer como en esta descripción, porque Cristo, por su perfecta humanidad, pues puede sufrir mucho más que cualquier otra persona, por esa perfección de su naturaleza humana. Eso en lo físico, y en lo espiritual no digamos. Lo que nos hace sufrir las injusticias, sobre todo si vienen de gente que tiene más obligación de entendernos, de comprendernos, de respetarnos, Cristo, el Hijo de Dios, su capacidad moral o espiritual de sufrir es infinita. Podía bajarse de la cruz, como decían aquellos que estaban por allí, baje de la cruz y creeremos en ti. ¡Qué blasfemos! Como si no les hubiera dado muertes abundantísimas de su poder. Se dejó coger cuando quiso. En el huerto de los olivos, cuando van a por él, y dicen, ¿eres Jesús? Sí, yo soy. Solamente oír su palabra cayeron todos en el suelo. Podría haber derrotado a todos los soldados de Pilatos y muchos más, con mirarles. Y no se bajó de la cruz, porque si se baja de la cruz nosotros no somos redimidos. Y había venido al mundo para eso. Bueno, pues tenemos que estar junto a la cruz como nuestra Madre la Virgen. Allí, ¿quiénes están? Está ella, está Juan, como muchas veces se comenta, el único apóstol, quizá porque amaba a Dios, a Jesús más que nadie, más que Pedro, más que todos los demás. Quizá también por su vida limpia, que le hacía mucho más fuerte. Pedro tenía un gran corazón y era muy fogoso, pero todavía se apoyaba demasiado en sí mismo. Ya le había dicho el Señor que le iba a negar 3 veces antes de que cantara el gallo, aunque Pedro dijo que estaba dispuesto a morir por él. Judas es un ejemplo también en el sentido de que aun si, en cuanto a la capacidad de perdonar de Dios, perdonó a Pedro después de haberle negado 3 veces y le mantuvo al frente de los apóstoles. Habría perdonado a Judas si Judas se hubiera arrepentido y habría seguido siendo apóstol. Y fijaros cómo habría predicado, con qué fuerza habría predicado. Dicen, yo traicioné al Señor y me arrepentí después. Y el Señor me perdonó y aquí estoy. Es decir, que pase lo que pase, siempre hay esperanza. Aunque cometamos el pecado más horrible. Se cuenta también una anécdota muy simpática, en fin, en un pueblo valenciano, donde suelen representar la pasión, y seguirán haciéndolo seguro, en Elche y no sé dónde más, en fin. Pues hasta había allí mucha gente viendo la representación de la pasión, ¿no? Y por tanto llega el momento en el que Judas entrega al Señor, etcétera, etcétera, y llega un momento luego en que se ahorca, como el Evangelio nos dice. Y entre las personas que estaban viendo aquello, que eran muchas, pues había una mamá con un niño, una niña, no sé, un hijo suyo pequeño, y cuando vio que Judas se desespera y se suicida, aquel niño le dijo a su madre,
mamá, ¿por qué Judas no ha ido a la Virgen? Porque si Judas va a la Virgen no se ahorca. Si Judas va a la Virgen a pedirle perdón, digamos, a decirle que había entregado a su hijo, Judas evidentemente no se ahorca, porque la Virgen le acoge. Bueno, pues son esas cosas. Son acontecimientos que reflejan un poquito la realidad del amor de Dios, del amor de nuestra Madre la Virgen. Se suele comentar también, en cuanto a esa escena, ¿no?, de la Virgen mirando a su hijo, se suele decir que la Virgen está allí frente a frente con dos hijos, su hijo Jesús en la cruz y Juan, que lo recibe como hijo. Si ella hubiera querido eso, salvar a su hijo en la cruz, pues no nos podría haber acogido a nosotros como hijos. Recibe ese encargo de madre para sustituir, por así decir, a su hijo. La cercanía, la atención, etcétera, a los apóstoles. A Juan particularmente, pero en definitiva a todos. A los apóstoles y a todos y cada uno de nosotros. Pues eso decía el beato Álvaro, don Álvaro, ¿no?, una carta preciosa que escribió en el año 79. Decía que la Virgen junto a la cruz es, decía, el nervio de nuestra vocación. Es como decir, es la representación. Si hubiera que hacer un cuadro que representara eso, el nervio de la vocación cristiana, ¿verdad? Es decir, lo esencial, los rasgos esenciales que configuran la vocación cristiana, pues habría que pintar eso, la Virgen junto a la cruz. Comenta una frase de San José María que decía: el principio del camino que tiene por final la completa locura por Jesús es un amor confiado a María Santísima. Que el amor a la Virgen Santísima nos ate a la cruz de Jesús para poder corredimir con Él. La Señora torna amable y dulce ese lazo fuerte que nos libera de nuestro yo. Vamos a pedirle a la Virgen Santísima, ¿no?, que nos ayude, ¿no?, a ser fuertes, a estar junto a la cruz, a tratarla a ella como lo que es, Madre nuestra, Madre de Dios y Madre nuestra. El rezo del Santo Rosario, diariamente, en fin, con esos misterios gozosos, luminosos que añadió Juan Pablo II, considerando brevemente cada misterio, pensando, como escribió el Papa en esa carta sobre el Rosario tan bonita, la mirada de la Virgen, la mirada contemplativa de la Virgen a su Hijo, la mirada llena de amor, llena de misericordia, que es la que también tiene para con nosotros cuando acudimos a ella como hijos y como hijos pequeños, para que nos haga fuertes junto a la cruz y podamos así corredimir con ella. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos